prácticamente la catedral entera. La población local, digamos que avivada, reforzada o inspirada por una tremenda fe, se puso manos a la obra, aportando limosnas, pero también aportando mano de obra personal, tirando de las carretas que transportaban las piedras y dando paso a la catedral que estamos viendo ahora. Una catedral levantada entre el 1194 y el 1220, con ya todas las características de la arquitectura gótica en su plenitud, renunciando a la articulación en 4 niveles, como veíamos en la Catedral de Laon, como veríais también en la Catedral de Noyon, y volviendo los ventanales, como veis, mucho más grandes, renunciando ya o prescindiendo de las bóvedas hexapartitas para dar lugar a estas cuatripartitas o tetrapartitas, T3-4, que estáis viendo en la fotografía ampliada. ¿Veis? Entre arco y arco de medio punto, veis como 4 nervios se cruzan al medio, se cierran en esa clave que se ve con esa moldura tallada como una hermosa flor que estáis viendo ahí, y entre esos 4 nervios veis los 4 clementos de los que os hablaba antes. Mirad cómo entre arranque y arranque se desarrollan los grandes ventanales del techo que, como os decía, conservan perfectamente, y es casi un milagro, los vitrales originales. Otras muchas catedrales francesas tuvieron vitrales, obviamente, en ese momento, pero con el paso del tiempo, con la guerra, con la revolución, especialmente la francesa de finales del siglo XVIII, esos vitrales se perdieron en la mayoría, y por eso hay ventanales hoy que lucen completamente transparentes. La idea en el gótico era que tuvieran vitrales originales, y entonces me vais a permitir ahora mismo, perdón, no quería esto, voy a tener que pasar muy rápidamente para poder hablaros de los vitrales, y para eso os enseño de corrida también algunas fotos. Mirad los efectos de esos vitrales en la pared de enfrente de la misma catedral de Chartres, con esas luces azules, esa piedra que floreada en azul, en rosado, en violeta, y que es simplemente reflejo de toda la luz que entra por los vitrales del lado contrario de la iglesia. Y por eso os decía, la sensación, sobre todo al mediodía y en un día de sol, es maravillosa, porque parece estar, hoy hay instalaciones con juegos de luces, pero todo esto es obra de la luz natural al traspasar los vitrales hechos con vidrios de distintos colores y emplomados, que no solo evocan esa mística de la luz como metáfora de Dios, del Dios invisible pero presente entre la humanidad, sino también metáfora de la propia virginidad de María en el pensamiento cristiano de aquellos tiempos. Pues razonaban los teólogos que de la misma forma que la luz atraviesa y perfora el cristal sin romperlo y cambia toda la apariencia del interior, bien el Espíritu Santo había atravesado el vientre de María y le había hecho concebir al Verbo divino. ¿Os dais cuenta? Usaban esto de los vitrales como un ejemplo físico de ese milagro de la encarnación de Cristo. Y esto es solo un detalle de la catedral. Estáis viendo los arcos de la parte baja, los arcos del triforio con la pared por detrás y el arranque de los ventanales, que aquí ya no se os muestra. En este
otro dibujo tenéis las partes fundamentales de una catedral gótica, inspirándose precisamente en la de Chartres. Os voy a tratar de agrandar todo esto. Decidme si vale la pena que lo haga. ¿Veis la imagen más grande? Si lo hago así. Sí, se puede. Sí, bueno, pues mirad el interior. Ya veis que en una parte le han quitado el tejado para permitirnos asomar al interior. Ya veis los grandes arcos apuntados, el triforio, los ventanales y veis los nervios de cada una de las bóvedas presentes ahí. Por encima de todo eso se construye un tejado de madera con digamos que dos vertientes muy inclinadas, revestidas por planchas de metal. Es lo que veis en todas estas cubiertas que buscan que el agua de la lluvia o el grifo escurra rápidamente, se vacían al exterior, acordaros, a través de las gárgolas, esas gárgolas que a los jóvenes tanto os fascinan, tienen un propósito muy práctico. Forman parte de todo un sistema de desagüe de las cubiertas de las catedrales, y las gárgolas están perforadas por dentro, tuberías, y echan el agua que se acumula en las canaletas hacia afuera para que esto no ponga en peligro con las humedades y el peso todo el sistema de cubiertas. Y parece que el término de gárgola deriva de la onomatopeya, del ruido que hace el agua al bajar por esas piezas, así, y de ahí que le hayan llamado gárgolas. Al principio venían a ser como el equivalente a los canecillos o modillones de románico, tenían formas animales, pero no particularmente siniestras o diabólicas, como muchas de las que con la restauración de la Catedral de Notre Dame en el siglo XIX, después de los desperfectos causados por la Revolución Francesa y por el paso del tiempo, se hicieron con esas formas, insisto, diabólicas que tanto salen en las películas, ¿de acuerdo? Pero recordad, ya se hicieron originalmente para echar el agua hacia afuera. Pues bien, eso es la parte de los tejados. Podéis ver como para contrarrestar los empujes en diagonal hacia afuera de cada uno de los nervios y arcos apuntados están los arbotantes o arcos botareles, como se les llama también. Son estos que veis hacia el centro del dibujo, volando literalmente por encima de los tejados de las naves laterales, siendo como palancas que van a parar en el punto en donde más corre peligro la integridad estructural de cada uno de los muros. Y la misión de los arbotantes es transmitir esas presiones y canalizarlas en cada uno de los contrafuertes, que son como esos pilares prismáticos que veis por fuera. Y mirad también cómo se tiende a que tanto los contrafuertes como los remates de las fachadas terminen en altos pináculos apuntados. Lo veis también ahí en el dibujo de la derecha. Ya veis cómo las portadas se complican. Lo que eran las del románico, excepto las del románico tardío, una característica de la articulación de las fachadas en las catedrales góticas es el desarrollo del triple portal, que ya se dio en Saint-Denis de París y luego en la catedral de Chartres, cuyo dibujo estáis viendo aquí. No solo una gran puerta, sino una gran puerta central con dos a los lados completamente decoradas con
escultura tallada en las arquivoltas, en los tímpanos y en las ramas con las estatuas columna, que ya os dije cuando hablamos del románico tardío, son en realidad una invención del gótico. Mirad lo desarrollados que son los portales de los brazos del transepto de esta catedral de Chartres. Estáis viendo a la derecha el portal sur, que ya pertenece al periodo del gótico pleno. Se terminó de hacer todo eso alrededor de 1920, como os decía antes, mientras que el portal o el triple portal, la fachada occidental que veis en el lado izquierdo del dibujo, es del gótico temprano, y eso se terminó de hacer hacia el 1170, de ahí que sea bastante más sencillito que el otro. Mirad como parte de la articulación y de la decoración de estas fachadas, por encima del triple portal hay ventanales con vitrales, y por encima de ellos un gran rosetón o gran flor, es un óculo circular con tracería de distintos diseños, que también está recubierta de cristales coloreados que llenan de esa luz maravillosa todo el interior de la iglesia. Mirad por último cómo la fachada está encajada entre dos torres prismáticas. Acordaros que el diseño de fachada en H es característico de las catedrales góticas, particularmente francesas, también las españolas, leonesas y castellanas, deriva de ese románico normando del que os hablé antes, pero con mayor regularidad y esbeltez en el tratamiento de esas torres y más énfasis decorativo en el tratamiento de las portadas, solo que la falta de fondos con el paso del tiempo puede hacer que las torres no se terminen al mismo. Aquí la que veis más a la derecha, en esa fachada occidental, que insisto en el dibujo está a la izquierda de la imagen, termina en un tejado simplemente apuntado, ahí lo veis, mientras que su compañera, levantada en siglos posteriores y terminada ya en el siglo XV, es mucho más calada y tiene forma de una preciosa aguja con decoración a base de ganchitos crochet. Lo estáis viendo ahí escrito en francés, así que mucho más adornada. Las dos torres son distintas y tienen distintas alturas porque, insisto, se acabaron también en diferentes momentos. Y por el lado contrario, hacia la derecha, veis los tejados de las distintas capillas absidiales en torno al deambulatorio girola, que a su vez se desarrolla en torno al ábside principal, con una cubierta, como veis aquí, igual de alta que la del coro, church en inglés, o la del crucero, o la transepto, o la de la nave central de la iglesia. ¿Lo veis? Toda esa tejada, toda esa cubierta, todo ese tejado marcadamente apuntado tiene una altura uniforme en todo el exterior de la iglesia. Estas son las partes esenciales de una catedral gótica. Y ya que hablaba de fachadas, mirad cómo ese diseño en letra H mayúscula es recurrente. Lo veis en la fachada de la Catedral de Laon, la del gótico temprano, de la que os enseñé el interior previamente, con esas torres aquí exactamente iguales y, como veis, de tres cuerpos superpuestos, ornados con vistosos bueyes que evocan los del Templo de Jerusalén y la evocación a las tribus de Israel y a los apóstoles vigilantes y pilares. Es un diseño muy llamativo que cautivó la atención del arquitecto gótico francés Villot, que la dibujó en su cuaderno de dibujo. Pero más allá de todo eso, de la decoración con toros de la Torre de Laon, mirad
el triple portal del que os hablaba antes, con el tímpano tallado. El tema del juicio final se vuelve protagonista en la mayoría de las grandes catedrales francesas y especialmente en sus fachadas principales, las occidentales. Mirad cómo aquí, y es la señal de que esta es una catedral todavía del gótico temprano, todavía las arquivoltas son de medio punto, son semicirculares en torno a ese tímpano, pero ya veis las estatuas columnas en las jambas, formando parte de esos pilares que separan los tres portales, más ancho y alto el central, más estrechos y un poquito más bajos los laterales, y rematados todos ellos en esa forma triangular que llamamos gablete. Es otro elemento de la arquitectura gótica. Y por encima de ese primer cuerpo de la fachada, que está a la altura de los arcos que separan la nave central de las laterales, tenéis el segundo piso, que está a la altura de las tribunas. Acordaros que esta es una iglesia que todavía tenía tribunas y que se abre hacia afuera con ese gran rosetón en la nave central y esos dos grandes arcos con vitrales sobre cada una de las naves laterales. Todavía encontráis esos arquitos que vienen a ser el equivalente al nivel del triforio, y luego ya tendríamos el desarrollo de los ventanales en estos primeros edificios bastante más bajos. Y después de esa galería de arquitos, ya viene el desarrollo de las torres. También la fachada de Notre Dame de París, con torres un poco más bajas, se articula conforme a estos mismos principios, pero añadiendo un elemento que será un elemento escultórico muy característico, muy propio de las catedrales reales francesas, la Galería Real, esa que con estatuas de distintos reyes y reinas vestidos a la usanza medieval, veis por encima de los tres portales de la parte baja de la fachada. Reyes y reinas que en época de la Revolución Francesa se tomaron por representaciones de los reyes medievales de Francia, y como lo que buscaba la Revolución era terminar con la monarquía heredera del viejo régimen Capeto, que fue la primera dinastía real francesa después de los carolingios, confundiendo el significado de esas estatuas con imágenes, como os digo, de los reyes medievales de Francia, buscaron destruirlas. Por suerte, muchas de ellas se salvaron porque personas piadosas del lugar, cuando la revolución en el 1793 llegó los más trágicos desmanes, decidieron retirar todas las estatuas que pudieron de ahí y ponerlas al salvo en el sótano de una casa de París, donde recién se descubrieron en los años 60 del siglo pasado. Antes de eso, en el siglo XIX, cuando estuvo en boga el estilo neogótico, se reemplazaron las estatuas originales por tallas nuevas, neogóticas en su diseño. Pero existían esas de reyes y reinas ahí que en realidad pretendían representar a los reyes y reinas de Judá, a los reyes y reinas del antiguo Israel, en un intento ya buscado por el abad Suger en su momento de equiparar la santidad, o por lo menos la búsqueda de virtud de los reyes franceses medievales con los que supuestamente habían tenido los antiguos reyes y reinas de Israel. Pensad que es en el gótico y a partir de las ideas del propio Suger que se desarrolla la idea de la alianza entre el trono y el altar, es decir, entre la realeza y la Iglesia Católica de aquel momento. Se aspira, por lo menos en términos ideales, a una realeza sagrada, a una realeza santa.
Todos esos conceptos son evocados mediante la presencia de reyes tallados ahí, que buscan representar precisamente a los antecesores de Cristo según la casa del rey David, según el linaje del rey David. Y por eso están ahí. Como os digo, es un elemento que aparece en la Catedral de París y que va a aparecer también en la Catedral de Reims o en la Catedral de Amiens, e fuera de Francia, la Catedral de Burgos, la Catedral de León en España, también tienen su galería real evocando a esos antepasados regios de Cristo según el Antiguo Testamento. En la Catedral de París, la Galería Real se pone por encima directamente de las arquivoltas de los portales de la fachada. En otras catedrales se pondrá por encima de todo, justo por debajo del arranque de las torres. No tiene un lugar preciso, pero suele estar ahí formando parte de la articulación en altura de estas preciosas fachadas. Y en el caso de Notre Dame de París, de la Catedral de Nuestra Señora de París, veis como por encima de la Galería Real se desarrolla el gran rosetón, que está en la nave central a la altura precisamente de los ventanales del tercer piso, y en los lados están esos otros ventanales con arcos ya ligeramente apuntados. Por encima de todo esto tenemos la galería puramente decorativa de arquitos muy calados y montados sobre finas columnitas, y luego ya el desarrollo del cuerpo único o del cuerpo superior, porque en realidad las torres arrancan ya desde abajo, pero del remate de cada una de las torres. Aquí lo estáis. Entonces, el exterior de la Catedral de París, antes de que el terrible incendio destruyera todo ese tejado hace apenas unos años, recordaros que esperan tenerlo reconstruido para el 2025 más o menos, era así en su parte sur. Veis las torres aquí terminadas al mismo tiempo, hacia el 1230 más o menos. Veis el remate del transepto sur con ese maravilloso rosetón un poquito posterior, diseñado por el arquitecto francés y el arquitecto del transepto Jean de Chelles, escrito. Un rosetón, imaginaros, mide como unos 14 metros de diámetro, imaginaros todo lo que es eso, con esa tracería de barras de diseño radial en piedra, y dentro de eso un armazón de hierro uniendo los distintos trozos de cristal emplomados, y con una temática que otra vez gira en torno a los antepasados Cristo, a los reyes de Judá, a los profetas que anunciaron su venida en el Antiguo Testamento, y que culmina dentro del rosetón con la imagen de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús vestida de azul. El color azul celeste se vuelve el color simbólico de María durante el gótico, virgen a la que está dedicada toda la catedral, como os decía. Pero, insisto, ese rosetón es ya del 1250, es la parte de construcción. Y a los dos lados de ese rosetón veis los arbotantes volando, curvándose por encima de los tejados de las naves laterales y yendo precisamente a parar a la pared donde por dentro están arrancando los arcos apuntados y los nervios de cada uno de los tramos de bóveda de crucería de los que os he hablado previamente. Mirad también cómo por la derecha, en la zona de la cabecera, siguen actuando los arbotantes, ese papel sustentante tan importante. Son como las muletas del edificio, pero todas por fuera, y mirad cómo con
la presencia de todos esos arbotantes, la construcción tiene el aspecto de un crustáceo o de un insecto apoyado sobre delgadas patitas, pero que le dan firmeza. Así son las catedrales desde entonces. Esta es la fachada de la Catedral de Reims, una catedral que se empezó ya en el gótico pleno. Acordaros que en las fases del gótico, os lo he puesto en el programa, hay una primera, la temprana, la inicial, que abarca solo en la zona cercana a París la segunda mitad del siglo XII, para el 1200, para cuando se reconstruye la catedral de Chartres, desprendio, el gótico alcanza su fase de plenitud, por eso le llamamos gótico pleno, y es alrededor del 1200 y dura en Francia hasta mediados del siglo XIII, y después de ese momento en el gótico se tiende a perforar más y más la pared, reemplazando a veces en construcciones normalmente más pequeñas que estas grandes catedrales del periodo gótico, el nivel intermedio del triforio, por simplemente dos niveles, la parte del moro y la parte de los grandes ventanales, como veréis en la Santa Capilla de París, haciendo que los edificios parezcan todavía más ligeros. Y como para los rosetones se desarrolla una tracería de radios, es que a esa nueva forma arquitectónica gótica le llamamos gótico radiante, radiante por los rayos y radiante por la luminosidad extraordinaria que adquieren algunos de esos interiores. Pues bien, hay catedrales como la de Amiens que, empezándose en el gótico pleno, terminan en ya hacia finales del siglo XIII, así que ven esas dos fases consecutivas, el gótico pleno y el gótico radiante, en el tratamiento de los pilares y de la altura descomunal a la que se llega en aquel entonces. Os había dicho que al principio del gótico los edificios podían medir 32, 36 metros más o menos. Ya para cuando se hace la Catedral de Reims o la Catedral de Amiens se llega a alturas cercanas a los 40 metros. Imaginaros lo que es eso desde el interior de la iglesia, desde el suelo hasta la clave de cada una de las bóvedas. El punto final lo marcó la Catedral de Beauvais de Aubais, la tenéis en el programa, ya nos la voy a enseñar ahora. Los arquitectos que trabajaron allá alrededor del 1270 buscaron crear la catedral más alta de todos, poniendo las claves de bóveda a 48 metros de altura sobre el nivel del suelo, pero fue la última posible. Unos años después de tener hechas esas bóvedas en la zona de la cabecera de la Catedral de Beauvais, las bóvedas colapsaron porque los contrafuertes y los arbotantes exteriores no eran suficientemente robustos como para compensar la fuerza del viento que se iba a desarrollar sobre esas alturas, así que todo eso colapsó, hubo que volver a reconstruir. La catedral quedó paralizada. En el siglo XV se intentó terminarla en la zona del crucero, volvieron a poner obviamente las bóvedas igual de altas que habían puesto en la zona de la cabecera, se les volvió a caer en el siglo XVI y ahí terminó la Catedral de Beauvais, que es una catedral muy curiosa, como mutilada, es una catedral que tiene cabecera pero que no tiene cuerpo desarrollado. Y eso por el afán de ir cada vez más alto, más alto, más alto, con la ingeniería y los materiales de construcción de aquella época no se podía alcanzar las de los rascacielos modernos. Pero pensad que aún así es esto una construcción que por dentro llega a tener 48 metros de altura, que es como el equivalente a un edificio de los que veis aquí en La Paz de 15 pisos por lo menos, fijaros lo que es eso, y todo en un espacio continuo
interior. Todo eso no se va a poder superar sino hasta el desarrollo de la ingeniería de hierro y de cristal a partir del siglo XIX, que era posible más tarde, a finales del XIX, el diseño de los nuevos rascacielos. Pero antes de esos rascacielos modernos, esto es lo más aproximado en cuanto a diseño a este espíritu de conquista de la altura que tienen consigo los edificios, las torres de nuestros tiempos. Solo por enseñaros unos cuantos ejemplos, os decía, esta es la fachada de la Catedral de Reims. Se trabajó en ella a mediados ya del siglo XIII, aunque aplicando esculturas que ya se venían trabajando para las jambas, para las estatuas columnas, desde el inicio de la catedral, desde el 1220 más o menos, y mirad como aquí, en ese deseo de ahuecar los muros, hasta renuncian a los tímpanos escultóricos que hay en las otras catedrales, ponen ahí vitrales también entre las arquivoltas y, como veis, el tema que debía de estar en los tímpanos se pasa a la decoración de los gabletes. Como la de Reims también es una catedral dedicada a la Virgen María, en el gablete, que es ese remate triangular que está sobre las arquivoltas del portal central, se muestra la solemne coronación de la Virgen como reina de los cielos por su Hijo Cristo, flanqueada por ángeles. Ese es el tema del gablete central, mientras que la historia de la pasión de Cristo se cuenta en los otros dos laterales. La crucifixión de Jesús lo podéis ver precisamente en el gablete de la izquierda. Ahí lo tenéis. Y por encima de esos portales espléndidos, mucho más grandes que los del románico, con un montón de estatuas columnas en las jambas, representando a profetas, representando a distintos santos, está a la altura, ya lo sabéis, de los grandes vitrales que corren por encima del triforio, este gran rosetón y la parte calada de las torres. Y mirad cómo aquí la Galería Real se lleva por encima del rosetón y justo por debajo de las torres, que también aquí se hicieron al mismo tiempo y que por lo tanto son gemelas, son métricas. Pero ya veis como el diseño de fachada en H, una H muy esbelta, H mayúscula, se mantiene aquí. El interior de esa catedral de Reims es este que veis a la derecha. Mirad lo altísimos que son los pilares, la sensación de esbeltez que hay. Fijaros en el juego del doble rosetón, el de la portada central, que veis abajo la puerta de ingreso, el gran rosetón de arriba, y mirad cómo el cuerpo, la planta de la iglesia, y esto es típico de las catedrales francesas, sigue manteniendo esa gran cabecera con deambulatorio y capillas radiales y un diseño en planta de cruz. Y esto es propio del gótico también, con el transepto mucho menos marcado en extensión que lo que sucedía en el románico. Fijaros, apenas tiene un tramo, apenas sobresale un tramo respecto al ancho de las tres naves de la iglesia. En la Catedral de París, como pusieron capillas laterales a los lados de las naves laterales, todo el diseño forma como una U mayúscula en la parte del cuerpo y en el remate curvo de la cabecera. ¿De acuerdo? Así que el transepto saliente en el gótico francés es menos notable. Ya veis como cada uno de los tramos se articula por medio de pilares compuestos con
bóveda cuadripartitas, tanto en las naves laterales como en la nave central, como en las 3 naves del crucero y como en toda la parte de la cabecera, según os he dicho antes. Si veis la fotografía y vais en la parte más iluminada de la derecha, notáis los mismos 3 niveles que os había dicho en la Catedral de Chartres, los grandes arcos, el triforio y los grandes ventanales, pero aquí las ventanas ya no se conservan tantos vitrales originales como en la Catedral de Chartres. Esta es otra catedral más, la de Amiens, que se terminó de hacer en el 1288 y que en la parte de la cabecera, que tuvo que ser reformada en esos tiempos, tiene ya la estructura de los diseños del gótico radiante, con el muro calado también por fuera a la altura del triforio, de tal manera que vemos los grandes arcos que separan la capilla mayor del deambulatorio y luego fijaros, todo es superficie acristalada, superficie con vitrales tanto en la zona del triforio como en la zona del remate del cascarón con bóveda de nervadura del propio ábside. Aquí la altura llega a 42 metros. Es algo. Fijaros la proporción entre el ancho y la altura total. Y como os decía, todavía la catedral dedicada a San Pedro en Beauvais más alta que esta. Pero ya veis como las bóvedas siguen siendo bóvedas cuatripartitas unidas en esa clave decorada como si fuera una flor con sus pétalos. Del gótico radiante es la Santa Capilla de París que veis en esta foto de la iglesia superior. Lo digo porque es una capilla palatina, se hizo próxima al Palacio Real, la ordenó construir entonces rey Luis IX de Francia, que poco después de su muerte fue canonizado con el título de San Luis. La diseñó los arquitectos franceses Thomas de Cormont y Pierre de Montreuil, que era el arquitecto al servicio de la corona en aquellos tiempos, y os decía, lo que estáis viendo aquí es la iglesia superior, porque por debajo de esta iglesia hay otra, pilares pintados muy bonitos, lo podéis buscar en internet, pero con muros bastante más gruesos, que sirve de sustentación a la capilla alta. Se llega a la capilla alta a través de unas escaleras de caracol metidas dentro de las 2 torres de la fachada, y cuando llegamos a la capilla alta nos encontramos con una especie de jaula maravillosa de cristal que cumple con todas las características de lo que es el gótico radiante. Fijaros cómo, salvo el arranque de los pilares, la parte baja de la construcción, todo lo demás es pura cristalera, con vitrales que se han conservado en su mayoría en su estado original. La Santa Chapelle, la Santa Capilla de París, es el otro edificio al que hay que acudir si uno quiere ver en directo el